Hola a todos, gracias por venir a esta visita guiada, que esta vez va a ser una visita guiada más focalizada, porque nos acompaña Carlos Tobar, más conocido como Carlín. Eh, y como les decía, a diferencia de otras visitas, vamos a tratar de vincularnos con esta otra faceta de Watanabe, a veces poco conocida, que es su faceta gráfica, como historietista, como trabajador de una serie de proyectos relacionados a la literatura infantil. Y alrededor de eso yo voy a complementar algunas cosas que tienen que ver directamente con su poesía y Carlos nos va a comentar sobre su experiencia como amigo de Watanabe y como persona que trabajó también muy de cerca en muchos proyectos. Antes de darle el paso a Carlos, quería comentar muy brevemente cuál ha sido el eje, la idea base a partir del cual se ha organizado la muestra. Como ustedes ven, la muestra se llama Watanabe, el ojo y sus razones, y digamos que toda la organización ha pretendido partir de una característica muy particular de su poesía que se observa de modo muy claro en el poema que le da título a la muestra, ¿no? Que se llama Mi ojo tiene sus razones. Ese poema lo pueden conseguir todos al inicio de la muestra, ¿no? Y en ese poema se puede ver lo que Watanabe en muchas de sus entrevistas dice, cuando se le pregunta por cuál es su proceso de escritura, él siempre, o en muchas ocasiones, repite que se trata de una cosa muy sencilla, que es caminar y ver, ¿no? Y la caminata en Watanabe tiene que ver con una especie de ojo que planea la realidad, estando siempre a la expectativa de que de pronto algo se revele, ¿no? Rosella Di Paolo hablaba, por ejemplo, de que el ojo de Watanabe es siempre un ojo en estado de disponibilidad, ¿no? Y cuando de pronto ese algo, en apariencia anecdótico o banal, ¿no?, se revela, el ojo se acerca y descubre el detalle o lo fabuloso que puede tener una anécdota o algo, como digo, en apariencia cotidiano o banal, ¿no? Entonces hay un movimiento de acercamiento allí, ¿no? Como el zoom de una cámara, y eso es, digamos, algo relacionado también a su faceta como guionista de cine, como escenógrafo. Ustedes saben que también está muy vinculado al cine, por ahí vamos a comentar algo de eso más adelante, ¿no? Entonces hay un movimiento de acercamiento a la realidad que se corresponde con esta dimensión corporal, artesanal, que se revela en sus poemas y que tiene que ver con una faceta también ligada a una habilidad con las manos, a una habilidad o a una vocación, digamos, siempre atenta y abierta a la cercanía con las cosas, ¿no? Inteligencia práctica que se puede observar en muchas de sus facetas, no solamente en su poesía. Y a ese movimiento de detalle, luego, él dice que sus poemas casi siempre terminan remontándose en una parábola, ¿no? Y la parábola él la define como la elevación de la anécdota, en apariencia banal, algo muy detallado, ¿no?, al conocimiento. Entonces, hay un segundo movimiento que es más bien, ya no el del acercamiento, sino más bien el de un ojo que se aleja. Y allí donde se aleja el ojo, allí aparecen otro de los temas reiterados en su poesía, como el tema del paisaje, por ejemplo. Ya no es el ojo del detalle, sino el ojo que mira en perspectiva, ¿no? O alguna reflexión más bien abstracta, o su interés científico. Entonces, estos dos extremos, por un lado la cosa artesanal muy de detalle y por otro lado una reflexión más bien que tiende al conocimiento, a lo abstracto, creo que están muy presentes en su poesía y a nivel plástico, formal, se revela en estas dos cosas, ¿no? Un acercarse como el zoom de una cámara y un alejarse, ¿no? Y ese es un recurso que se ha pretendido explorar en toda la muestra. Y sobre ese eje se organizan estas 4 secciones que tenemos en la exposición, ¿no? La primera es el mito que ya no, que está destinada a exponer el modo en el que su ciudad natal, Laredo, y sus relaciones familiares sirven como de fuente para que él construya sus poemas. Los versos que Tarjo, que es toda esta pared, todo el largo de esta pared, que está destinado a pensar
los procesos de escritura de Watanabe, su vocación así irrefrenable por corregir y corregir sus poemas. Se detiene también en algunos lados o en algunos aspectos más biográficos, vitales, como la enfermedad que en los 80 lo aquejó y que influyó no solamente a nivel temático, sino también a nivel del ritmo que le imprimía a su poesía. Él decía que la enfermedad le dio un ritmo más pausado a su poesía. Después tenemos Del papel a la pantalla, que es su trabajo en relación al cine, ¿no? El guión, la escenografía y la dirección artística de muchas de las películas más conocidas del cine nacional, La ciudad y los perros, Maruja del infierno, Alias la gringa, Reportaje a la muerte, entre otras. Vamos a ver con más detalle luego. Y por último, su trabajo en literatura infantil, que se llama Parábolas, enredos y melodías. Entonces, sobre estos 4 ejes vamos a detenernos puntualmente en algunos proyectos para que Carlos nos complemente y nos cuente un poco su relación y el trabajo que tenía con Watanabe. Entonces comenzamos quizás con esta sección, que está destinada a pensar la relación o los lazos generacionales de Watanabe, ¿no? Tanto en la poesía como en otras prácticas, y los proyectos colectivos que él emprendió, ¿no? Entonces nos va a contar Carlos un proyecto en particular que es el de una revista, un proyecto, un periódico que se llamaba El Idiota Ilustrado, en donde aparecía una sección que se llama El Futuro Diferente, que era la que trabajaba con Carlos. Gracias. Bueno, buenas noches. Yo conocí a Watanabe el año 70, probablemente, 71, porque trabajábamos ambos en 2 instituciones estatales dedicadas a la promoción comunal de diferentes maneras. Él en una dedicada a las cooperativas, y ambas instituciones fueron absorbidas por un organismo que se creó que se llamaba SINAMOS, ¿no? Era el Sistema Nacional de Apoyo a la Movilización Social en el gobierno revolucionario de Velasco Alvarado, y entonces nosotros pasamos a trabajar ahí en una oficina de difusión de SINAMOS, donde había un equipo muy interesante de gente que venía de la reforma agraria, estaban los grandes afichistas de la reforma agraria, Jesús Ruiz Durán y Pepe Bracamonte, pero además gente de cine, de fotografía, escritores como Pepe Adolf. Y ahí lo conocí y trabamos amistad porque sintonizamos muy bien, y entonces nos estuvimos viendo ocasionalmente con diferentes motivos. Esta historieta se hizo ya después del año 85 o más cerca a los años 90, porque la revista del Idiota tuvo dos etapas. En una primera etapa en un formato más pequeño, se llamó simplemente El Idiota, y luego que nuestro director Lorenzo Sores viajó a la China, decidimos relanzarla en un formato más grande que se llamó El Idiota Ilustrado, con otro logotipo inclusive. Y entonces se propuso hacer, no sé si Watanabe lo propuso o quién, como Watanabe colaboraba con la revista, que hiciéramos una historieta juntos, con guión de él, que se llamó 1991 El Futuro Diferente. La época, me parece que es en los comienzos durante el gobierno de Alan García, ¿no? Ese es del 85 al 90, fue el gobierno de García, ¿no? Y bueno, yo había hecho antes una experiencia de historieta en la primera parte del Idiota, que se llamó Magdalena del Mar, con guiones de Rafa León y con muchas pretensiones de mi parte yo era un gran admirador de Horacio Altuna, un historietista argentino que es insuperable, y quería emularlo. Entonces me costaba demasiado trabajo, y tuve que renunciar después de 3 o 4 números, porque dije no puedo más, ¿no? Entonces la idea con Watanabe era hacer un dibujo un poco más suelto, menos exigente. La revista tenía un formato más grande que ¿no? Y el argumento son peripecias políticas sobre las cuales investiga un investigador típico de novela policial, ¿no? Al cual Watanabe le puso el nombre de Lucas Penn. Lucas Penn, como el lapicero Lucas Penn, ¿no? Pero en este caso alude a Lucas con una pistola tal vez, ¿no? Esa fue la experiencia, que no recuerdo si duró 3 o 4 números. Y otra cosa que hay por acá es la yunta, que no la recordaba, y ya leyendo los créditos he recordado que a mí me pidieron hacer la maqueta de la revista, o sea, el diseño gráfico. Y en este caso Watanabe era el diagramador de la revista, o sea que siguiendo mi diseño,
él diagramó la revista, que no sé cuántos números alcanzó, ¿no? Pero también muestra un poco la versatilidad de Watanabe, ¿no? Su incursión en el terreno del guión de historieta o en la diagramación. Bueno, y finalmente por acá hay una foto que también testimonia nuestra amistad, porque después se puede acercar a verla, un almuerzo en la casa del poeta Pablo Guevara, el año 85, donde está... Pueden acercarse un poco más. Un poco difícil de distinguir, igual no pero se puede ver el detalle, pero... Aquí está Watanabe, acá estoy yo atrás, bueno, irreconocible, con pelo todavía, barba negra. Acá por el centro está nuestro amigo Lorenzo Sores, ¿no? Y acá está mi hija, mi hijo, un almuerzo muy simpático y en ese almuerzo fue un domingo, creo, donde se jugó el partido Perú-Argentina para las eliminatorias del Mundial del 86 en la Bombonera de Buenos Aires, y lo vimos en casa de Pablo, donde casi volvimos a eliminar a la Argentina con Maradona y todo, que de haberlo logrado no hubiese sido campeón mundial. Pero a última hora del partido nos metieron un gol que consistió en que a Chirinos lo empujaron con pelota y todo dentro del arco, y eso, ahí terminó la historia. Sí. Quizás para añadir aquí, a propósito de esta foto, es interesante cuando se observan los lazos generacionales de Watanabe, cómo él claramente no solo se vinculaba con poetas, sino que en esta foto se pueden ver como sí, las distintas facetas de Watanabe, porque es en la casa de Pablo Guevara. Pablo Guevara, ustedes saben que es sobre todo conocido por poeta, es uno de los poetas más importantes de la generación del 50, pero además él estaba muy vinculado al cine. De hecho, es uno de los primeros poetas que comienza a trabajar seriamente en el cine. Incluso creo que él fue el que comenzó a jalar gente hacia el INTE, ¿no? Sí, sí, gracias por recordarlo. Pablo Guevara, después de que estuvimos la experiencia en Sinamos con Watanabe, él renunció a Sinamos antes que yo para irse al Instituto Nacional de Teleeducación, convocado por el poeta Pablo Guevara, que además era cineasta, ¿no? Y entonces él me llamó para ir también al INTE a trabajar juntos. Hicimos ahí el programa La Casa de Cartón. Pero ni Watanabe ni yo sabíamos nada, ni de televisión ni de cine. Él me contó que él le dijo eso a Pablo Guevara: yo no sé nada de cine, ¿no? Ajá. Y Pablo le dijo: tú puedes hacer cine, yo no sé nada de cine. Entonces le dijo: agarra la cámara, aprietas acá y filmas, eso es todo, ¿no? Pero realmente lo introdujo a Watanabe, y tenía razón Pablo, porque lo importante era tener talento para eso, ¿no? Ajá. Y Watanabe lo tenía. Ajá. Y mencionaba aquí su relación poesía-cine vía Pablo Guevara, pero también aparece Lorenzo Sores, por ejemplo, y una serie de otras personas que están vinculados más bien a la plástica. Lorenzo Sores era pintor, ¿no? Entonces, como Watanabe resumía, digamos, esas múltiples facetas en una sola persona, porque él, digamos, era principalmente poeta, pero estaba vinculado al mundo de lo visual, digamos, en muchos ángulos, ¿no? Creo que después de poeta, sobre todo conocido como alguien vinculado al cine, pero también, vamos a ver más adelante, él tenía una formación plástica. Él estudió un año en la Escuela de Bellas Artes en Trujillo. Acá también podemos ver algunas fotos de eso, ¿no? Acá aparece junto a un pintor cajamarquino, indigenista, que se llama Pedro Azabache, ¿no? Al lado de un amigo suyo que también era pintor, que luego fue psiquiatra, que se llama José Linín, ¿no? Acá sale recibiendo un premio, él en poesía, en los Juegos Florales de la Universidad de Trujillo, ¿no? Y José Linín, su amigo, en la plástica, ¿no? Y bueno, toda esta formación... Estudió arquitectura también. Estudió arquitectura allá en Lima. En Lima, en la Villarreal, me parece. En la Universidad Villarreal, sí, 2 años de arquitectura, ¿no? No terminó finalmente. Entonces, la arquitectura, la plástica, el cine, como conjugaban dos vocaciones en él, ¿no? Por un lado tenía una, acá lo puedes complementar tú, Carlos, pero tenía una conciencia también matemática de las cosas, una noción como estructural, no por gusto. En Yunta, por ejemplo, trabajaba como diagramador, ¿no? Entonces hay una cosa de composición que está muy presente en sus poemas también. Él es obsesivo para componer palabras que produzcan una escena. Son muy cinematográficos en ese sentido sus poemas, ¿no?
Y por otro lado hay una cosa muy plástica que tiene que ver con lo que mencionaba al inicio, ¿no? Con el detalle, con una cosa artesanal, que está vinculado también con esta vocación del cuerpo, en un sentido muy biológico, muy físico, ¿no? A propósito de Lorenzo Sores, con quien somos amigos hasta hoy, desde la época de Monos y Monadas, Lorenzo y Watanabe fueron amigos desde mucho antes, desde que tenían tal vez 18, 19 años en Trujillo. Y Lorenzo también, ambos eran como una especie de puente entre la literatura y las artes plásticas, ¿no? Pues Lorenzo, además de ser pintor, diseñador gráfico, diagramador, editor de revistas, también es escritor, ha incursionado también. Sí, claro. Pero sobre todo era conocido en su juventud por ser un plástico amigo de los poetas, ¿no? Era amigo de todos los poetas de la época, ¿no? Desde la generación del 60, bueno, algunos también anteriores, y los del 70 también, ¿no? Quizás eso que estamos hablando de los cruces entre poesía, plástica y arquitectura, esta noción de estructura, de espacio, organización, se puede observar bien aquí. Quizás podemos movernos un poquito a esta primera sección en donde se ven sus primeras nociones de composición en el espacio de una página, ¿no? Lo que más adelante va a ser un espacio más bien vivo, tridimensional, que está vinculado a su trabajo escenográfico. Aquí Watanabe compone en el espacio de la página. Si ustedes observan estas dos versiones de un poema conocido en el que aparece en álbum de familia que se llama Las Manos, ¿no? Esta es una primera versión de 65, en donde el poema aparece en bloque sobre la página, es decir, aún no hay una conciencia muy desarrollada de que la palabra también significa por el espacio específico que ocupe en la página. Si se contrasta con ello, ¿no?, va apareciendo una noción compositiva, no solo a nivel de significados, sino a nivel plástico. Los versos comienzan a correrse hacia la derecha, por ejemplo, y se va generando un ritmo visual que hace del poema también un objeto plástico, no solamente verbal, ¿no? Y si observan aquí, lo hemos puesto acá grandote, un pie de imprenta, digamos, que señala, ven aquí, diseño y diagramación, Lorenzo Sores y José Watanabe. En el 70, Watanabe gana el premio Poeta Joven, la tercera edición del premio Poeta Joven del Perú, ¿no? Obtiene el primer lugar junto a Antonio Sillonis con este poemario Después de caminar hacia cierto tiempo hacia el este. Lo curioso e interesante es que Watanabe no solamente escribe su libro, sino que él mismo lo diseña y lo diagrama junto a su amigo Lorenzo, ¿no? Y además también hace la diagramación y el diseño del poemario que casi le gana, ¿no?, que es el de Sillonis, ¿no? Entonces, desde ahí ya se iba vinculando con esta noción plástica y espacial, de diagramación, como decía, lindando con lo matemático también, ¿no? Y como saben, además, esta vocación le venía de su familia. Su padre había sido pintor, acuarelista sobre todo, ¿no?, y además artesano, ¿no? Acá podemos ver algunas de las cosas que estaban vinculadas a su padre, ¿no? Él contaba que su padre fue perseguido en el contexto de la Primera Guerra Mundial, ¿no?, y vino con libros bajo el brazo. Uno de esos libros estaban vinculados más bien con cosas plásticas, trajo muchos libros de pintores occidentales, él menciona mucho a Cézanne, a Matisse, y aquí tenemos, por ejemplo, un tratado del paisaje a propósito de otro de los motivos fundamentales de su poesía, que es el paisaje, ¿no? Y otro grupo de libros está relacionado con el haiku, ¿no?, que es también una cosa muy importante en Watanabe, pero que ahora no vamos a desarrollarla tanto porque si no nos desviamos y queremos darle la palabra a Carlos. ¿Por acá algo más que comentar o vamos a hacer? Vamos a hacer. Esta es otra
sección dentro de los versos Quetarjo que expone una serie de circunstancias vitales que experimentó Watanabe en la década del 80, que está relacionado con una enfermedad, ¿no? Que, como le decía, le imprimió un ritmo distinto a su poesía y también lo vinculó con otras amistades y con otros proyectos. Por ahí nos puede comentar algo de eso, Carlos. Sí, bueno, esto de la enfermedad de Watanabe ocurrió justamente cuando él colaboraba en la revista El Idiota Ilustrado y hacíamos esta historieta que acabamos de ver al otro lado, y luego nos enteramos que Wata estaba enfermo y nos dijeron que se había ido a operar a Alemania del cáncer al pulmón, ¿no? Entonces los miembros de la revista le decidimos enviar una tarjeta que hicimos a mano, dibujantes y redactores, ¿no? Estuardo Núñez, es Pepe San Martín, yo, Juanito Acevedo, Félix Álvarez, Fedor Larco y Lucho Freire. Y firmamos esto, cada uno hizo un autógrafo, un dibujito, los que podíamos, y le enviamos esto. Yo confieso que en ese momento, el año 80, tantos era, no me recuerdo exactamente. 85, ¿no? Justamente. Entonces, yo dije cáncer al pulmón, yo lo daba como una causa perdida, me parecía muy difícil, ¿no? Pero no tuve razón. En cambio, el dibujo de Juan es muy optimista, le pone aquí Pepe Watanabe, ¿no? Bota el cigarrillo, tienes que dejar el cigarrillo y te vas a recuperar. Y efectivamente eso ocurrió, Wata se recuperó y vivió 20 años más, o más de 20 años más, ¿no? Pero esa operación, y él me habló mucho de su permanencia en Alemania, de estar solo en un hospital, de lo que sentía, de las miserias del cuerpo y toda esta situación penosa, ¿no? Y eso le causó un impacto muy grande. Creo que cuando regresó de Alemania, estaba tan impactado que cambió su forma de vida, no salía de día, estaba despierto de noche, estaba recluido en su casa, salía muy poco, ¿no? Por esa época yo hacía unos trabajos, unos afiches para un proyecto forestal financiado por Holanda, para el Instituto Forestal y de Fauna, y dirigido por un norteamericano, un experto, y el experto quiso crear un personaje que era un árbol de una especie nativa que es la quehuña, que se le puso el nombre Capas Quehuña, o sea, el jefe Quehuña, y quería lanzar este personaje que promovía las actividades forestales en la sierra, con un texto que fuera hablado en primera persona por este árbol, con una ilustración mía, que yo hice las ilustraciones para crear el personaje. Y entonces yo pensé en Watanabe, que estaba casi sin trabajo, en su casa, recluido, y le dije al gringo, bueno, yo tengo la persona que puede hacer este texto, ¿no? Pero el gringo me dijo, yo quiero conocerlo, tengo que verlo, ¿no? Entonces tuve que ir a casa de Watanabe para convencerlo de que me acompañara de día, salir de su casa y fuéramos a entrar. Y él se resistió mucho, pero lo convencí, ¿no? De llevarlo en mi carro y ir a entrevistar al gringo. Yo estaba muerto de miedo, la verdad, porque como Watanabe no salía de día, pensaba que le iba a dar un shock, una crisis nerviosa. Y cuando llegamos a la oficina, a la entrevista con Kenny Jordan, él, como acostumbraba, de frente lo emplazó, como que le preguntó, ¿tú quién eres? ¿Qué experiencia tienes? ¿No? Y ahí yo me asusté, pensé que iba Watanabe a entrar en shock. Pero por el contrario, él tenía una forma de hablar pausada, con una voz muy grave, ¿no? Y con toda tranquilidad empezó a hablarle al gringo, le contó, creo que le habló hasta en quechua, lo deslumbró por completo. Le habló de su conocimiento del campo, que efectivamente era real, ¿no? Entonces él quedó feliz y Watanabe hizo un texto en forma de poema que era lindo, ¿no? Desgraciadamente no lo encuentro. Salió en un almanaque que se publicó, un almanaque con ilustraciones del Capas Quehuña, y en la portada iba el texto de Watanabe. El gringo quedó muy contento con eso. Bueno, y a la hora de que tenía que cobrar su cheque Watanabe, entonces para que no tuviera que volver a salir en oficina a cobrar su cheque, yo me las arreglé con la secretaria de la oficina para que me dieran el cheque de Watanabe y todos los papeles que tenía que firmar para llevárselo a su casa y que firmara ahí, ¿no? Entonces estuvo muy contento con eso, aunque fue un trabajo solamente que duró nada más que eso, ¿no?
Pero esa fue un poco la época de él. Yo lo visitaba en su casa en las noches. Él me leyó los primeros haikus que escuché en mi vida. Recuerdo que el primer haiku que me leyó, creo que es uno de Basho, creo que es este de la rana que salta al estanque y luego deja una huella redonda de las ondas de agua y después desaparecen. Y yo no entendí nada, porque no sabía qué cosa era un haiku. Pero con los años y con la ayuda de Watanabe llegué a entender un poco que la esencia de la poesía de Watanabe está fundamentada en el haiku en realidad, y no solo de la poesía, sino de todo su trabajo plástico, artístico. Es despojar al arte de todo ornamento, de todo ornamento que lo oscurece, de todas las cosas ambiguas. Él detestaba a esos poetas que hacen versos con asociaciones insólitas, pero que no se sabe qué significan, ¿no? Esa poesía que viene a ser un poco barata, tipo Leonardo Fabio, ¿no? De sus cabellos no sé cuántos, ¿no? Él quería que la poesía expresara una vivencia real, una experiencia nítida que ha tenido en la vida real a partir de la cual extraía. Y en su trabajo plástico era igual. Enemigo de todos los artificios, vamos a ver un poco más adelante eso, ¿no? Quería que el arte fuera transparente y honesto, sincero, que no escondiera las cosas, que fuera visible. Bueno, no sé si alguno querrá hacer una pregunta o después. Sí, también abrimos la posibilidad de que puedan interrumpirnos, preguntar si tienen dudas, comentarios. A propósito del haiku, a veces también hablamos del haiku como si todo el mundo lo conociera, y acaba de decir Carlos que justo cuando le hablaba a Watanabe del haiku, él lo ignoraba, ¿no? De repente Sí. es el caso de algunos de ustedes también. Todos conocen lo que es el haiku. ¿Tenían alguna idea del haiku? Poesía japonesa, sí. ¿Qué más podemos decir del haiku? El espíritu del haiku tiene obviamente mucho que ver con lo que acaba de decir Carlos, pero en realidad hay todo un rigor así muy preciso detrás, ¿no? Porque el haiku además es una forma poética que implica que son 3 versos, cada uno de 5 el primero, 5 sílabas el primero, 7 el segundo y el tercero de 5, ¿no? Entonces son 17 sílabas. Entonces hay una serie también de esfuerzos y de rigor para poder ajustar toda una expansión emocional en una forma verbal muy definida, ¿no? Esa es otra de las tensiones, creo, de Watanabe. Sí, 5, 5, 5, 7, 5. Sí. Las décimas también tienen una estructura. Tienen una estructura también, sí, particular. Bueno, la idea de la poesía ajustada a una estructura viene de muy antiguo, ¿no? La forma poética, digamos, libre, que no respeta una métrica, ¿no? Es algo relativamente reciente, es un invento del siglo XX, ¿no? Pero decía a propósito del haiku que esta idea de cómo una expansión emocional puede contenerse dentro de una estructura muy definida es algo muy propio de Watanabe, porque hay mucha noción en él de corrección, de composición, de ajuste, ¿no? De despojo de cualquier artificio, de cualquier cosa retórica, ¿no? Pero al mismo tiempo su poesía no es nada seca, no es nada seria, está repleta de sensualidad, está repleta de emotividad y demás, ¿no? Entonces, eso es lo que lo hace también un poeta interesante, ¿no? Porque es capaz de conjugar estas dos cosas que pueden parecer extremos opuestos, ¿no? Y a propósito también de la poesía, del lenguaje, de la palabra, en la época de su enfermedad, en donde él va a operarse a Alemania, él habla también que tuvo un momento en donde se volvió particularmente consciente de lo que significaba hablar, del lenguaje, ¿no? Porque en Alemania estuvo cerca de un año, en un país en donde básicamente no se podía comunicar, salvo con sus familiares y con amigos puntuales que lo acompañaban, no entendía la lengua, ¿no? Y él hablaba de que salir de la depresión, de la enfermedad, fue como un intento de volver a hablar desde cero, ¿no? Y eso es interesante y bien bonito también porque
Otro de sus amigos otros de sus amigos de generación, como poeta también, Abelardo Sánchez León, ¿no? Más conocido como Balo, escribió un texto como a propósito de eso que acabo de decir, ¿no? En homenaje a Watanabe, ¿no? Quizás sería bonito poder leer el texto, compartirlo con todos, ¿no? Es un texto chico que se llama Laredo al Norte, a propósito de su ciudad natal, ¿no? Está dedicado a Watanabe y dice: el poeta plasma imágenes en el escenario, pero esta vez la depresión le arrebata el manejo del lenguaje. Debe recurrir a la infancia eterna y pronunciar A, B, C, D, E, F, sin necesidad de aprobar exámenes. Su inteligencia no necesita de ningún jurado del venerado colegio de la provincia. Al poeta le gusta su poema como al amante su amor. El poeta no sale de la casa materna. Convaleciente, sin horarios ni responsabilidades, un vago murmura del haiku, articulando estrofas con el propósito de conmover, si él fue conmovido por la imagen, un vago respetado. En el estanque antiguo, una rana salta, el ruido del agua, porque idiota es quien ante el relámpago dice, la vida huye. No hay explicación, explica el poeta. La poesía plantea interrogantes, digo por decir, eso, mira sin mirar, el ruido del agua. Es un poema además que incluye Abelardo Sánchez León en un libro suyo que se llama O túnel de la herradura del 95, ¿no? Y además en el poema incluye una serie de referencias concretas a haikus conocidos por él, clásicos. El de la rana está... El de la rana, ¿no? Sí. Esta imagen del estanque antiguo en una rana salta, el ruido del agua, se ha reapropiado de un haiku muy conocido de Basho, Matsuo Basho, y bueno, lo ha integrado a su propio poema, ¿no? Podemos pasar quizás si no tienen preguntas, ¿no? Pasamos a la última sección. Aquí vamos. A ver. Bueno, vamos a hablar un poco de su trabajo en el cine, no tanto porque yo no trabajé con él realmente en el cine. Lo que pasa es que él me incorporó en la parte del afiche de películas. A pedido de él hice el afiche de Alias la Gringa, el guión está por acá, y el afiche de Reportaje a la Muerte que dirigió Alias la Gringa que dirigió Chicho Durán, y Reportaje a la Muerte que dirigió Dani Gavidia. Y en el curso de eso seguimos como éramos amigos, me contaba sus actividades en el cine, donde, como recordarán, Pablo Guevara le dijo... Carlos, disculpa, dice que no se escucha bien con micro. Disculpe. De repente hablamos sin micro alto. Ah, perdón. Ah, sin micro, ¿no? Mejor. Ya, escucha, haberlo dicho antes. Mucha eco. Sí. Bueno, le decía que a propósito de que Pablo Guevara le dijo, tú puedes hacer cine, efectivamente hizo cine Watanabe, si bien no dirigió películas, pero hizo guiones de películas y realmente se tomó bien en serio esto. Él me contaba, bueno, fue autodidacta básicamente como guionista, pero sabía todas las técnicas del guión, ¿no? Me comentaba sobre los guiones que hacía y de paso me hizo crítica de guiones de películas que también eran fallidos porque tenían fallas muy elementales, ¿no? De otras películas peruanas que no vamos a decir cuáles son. Además de ser guionista, fue director artístico de películas. El director artístico es el que hace no solamente la escenografía, sino también ve el vestuario y hasta los efectos especiales, ¿no? Todo lo que ocurre, todo lo que se ve. Me contaba, por ejemplo, que en Maruja en el Infierno hay una escena, Maruja en el Infierno es por acá, ¿no? Una escena violenta donde uno de los villanos es empujado y cae sobre una montaña, un montón de vidrios rotos, ¿no? Y creo que ahí muere, el malvado muere ahí. Entonces Wata me dice, no vas a creer que lo aventamos pues al actor sobre los vidrios rotos, ¿no? Lo que hago es que en una mesa del comedor preparo caramelo en una olla, echo el caramelo para que se forme una superficie, lo dejo secar y después rompemos el caramelo y eso es lo que hace el papel de los vidrios rotos, ¿no?
Todas esas cosas se las averiguaba, era autodidacta, pero le encantaba hacer eso. Combinar la escritura con el trabajo plástico de dirección artística de las películas, ¿no? Ajá. Y podemos pasar un poco a hablar de La Casa de Cartón, ¿no? Porque como dije, como él me convocó, Pablo Guevara lo convocó a él a Teleeducación y él me convocó a mí, y el principal programa que hicimos se llamó La Casa de Cartón, aludiendo tomando prestado el título del libro de Martín Adán, y Wata pues era el creativo fundamental del programa. Yo fui contratado para diseñar, justamente hacer dirección de arte, o sea, diseñar escenografías, porque yo soy arquitecto además, de diseñador gráfico, ilustrar, diseñar los títeres, inclusive tenía a mi cargo unos fotógrafos que también hacían trabajos toda la parte plástica estaba a mi cargo, pero cuando comenzamos a trabajar, a Watanabe le gustaba tanto hacer las cosas que prácticamente yo me preguntaba en los primeros momentos qué cosa voy a hacer yo. Porque este programa, el primer programa que se hizo, el más conocido, que se llamó el elefante y la cigarra, ¿no? Del cual desgraciadamente no existe registro de ninguno, porque todos fueron borrados, se grababa en esa época en cintas de video, y luego cuando se dejó de producir el programa, en el canal 7 del Estado, decidieron que esas cintas tenían que tener mejor uso, ¿no? Y entonces grabaron otros programas encima de las cintas y todo desapareció. Entonces acá hay un pequeño fragmento de película donde se decidió filmar un pedacito donde está el equipo de producción de la película, perdón, del programa El Elefante y la Cigarra. Está Watanabe manejando el elefante, está Gretna Landol, que manejaba la cigarra, y el equipo de gente de producción, en fin, camarógrafos, titiriteros, todos ahí, haciendo una especie de pantomima. Después se pueden acercar y van a ver que Watanabe hace el famoso elefante, ¿no? Pero yo voy a tratar de hacer ahora el elefante de Watanabe, tal como aparecía en el programa. Él me dijo, ¿tú te has dado cuenta de que con la mano se puede simular la cabeza de un elefante, ¿no? Entonces, él, en el programa aparecía en cámara su mano, me parece que después ponía, algo como esto, como si fuera la manta del elefante, ¿no? Luego él dibujaba una especie de oreja de elefante acá. Cogía algo como un fósforo. Tengo que tiene la punta verde, pero supongamos que es negra. Y con eso hacía el elefante, ¿no? No lo estoy haciendo tan bien con él como él, porque él ensayó mucho esto, ¿no? Aquí está. ¿No? Ahí está, sí, no sé. El elefante de Watanabe, ¿no? Sí. Y esto, como les digo, en el programa se mostraba cómo se hacía el elefante, pero era lo bonito, que una vez que ya estaba hecho, uno caía en la ficción, ¿no? O sea, te compras el engaño, ¿no? Pero al mismo tiempo la idea era que el niño se motive a hacer este tipo de cosas. O sea, que si haces programa para niños, no hagas cosas complicadas que los niños no saben cómo se hacen, ¿no? O sea, que las películas de animación en 3D son personajes muy simpáticos, qué sé yo, pero ningún niño sabe cómo se hacen. Entonces hay una especie de enajenación, ¿no? No tienes tu acceso. En cambio, esto, aparte que el niño está viendo cómo se hace, lo puede motivar al niño a que él también haga cosas, ¿no? Dicho sea de paso, la cigarra, que era la contraparte del elefante, el elefante trabajaba en un circo, en fin, ¿no? Y conversa con una cigarra que era la cigarra que, mientras el elefante estaba esclavizado en el trabajo, él se creía una gran estrella, la estrella del circo, el elefante, con los reflectores y todo, pero la cigarra que le hace ver que en realidad era esclavo del trabajo y que había que disfrutar del ocio, ¿no? Y él hizo la cigarra, también un día lunes se apareció con la cigarra ya hecha, que la había hecho en su casa con un gancho de ropa, de esos de madera, al cual le había puesto patitas, ojos y una varilla con la cual se manejaba, ¿no? Entonces, eso también era una cosa que muestra cómo era él, ¿no? Desechar el artificio. Lo importante es el talento, la imaginación. El niño puede hacer un elefante, una cigarra en su casa con muy pocas cosas, ¿no? No es lo opuesto del mainstream de los medios, ¿no? Si ves los personajes de Walt Disney, bueno, el niño quiere que le compren el personaje, pero no lo va a hacer, ¿no?
Entonces ahí está la venta de la mercadería y todo eso, otra idea, ¿no? Así concebía él las cosas que fueran auténticas, sencillas, como su poesía, ¿no? Para relacionarlo un poco con la poesía, esta idea de despojarse del artificio, ya lo hemos visto, que tiene que ver con su poesía, pero también esta vocación que tenía para hacer cosas con las manos, que lo hemos relacionado a esta vocación artesanal, él también la vinculaba con su poesía, y la muestra más evidente de ello es que en el segundo libro que publica, luego de 19 años de silencio, primero publica Álbum de Familia y luego en el 89 publica El uso de la palabra, ¿no? El título ya refiere a esta idea artesanal que tenía de Watanabe, ¿no? ¿Saben lo que es el uso? ¿Han escuchado hablar del uso? Uso con H. Con H, sí. Lo que se usa para hilar. Es una máquina que se usa para hilar, ¿no? Entonces, refiere a esta cosa artesanal, solo que utiliza esta imagen para, digamos, entenderla en otro espacio, ¿no? En lugar de hilar tejidos, él hila palabras, ¿no? Y la poesía es justamente eso, ¿no? La posibilidad de tejer, de hilar una palabra con otra para producir algún tipo de sentido, ¿no? Y también en su relación con poesía, hemos destacado aquí esta frase, para que vean que, digamos, sus facetas no estaban fragmentadas o dispersas entre sí, sino que de algún modo, claro, respetando el hecho de que cada una de ellas tiene un lenguaje particular, con reglas propias, ¿no? Pero se pueden establecer analogías entre una y otra, ¿no? Entonces, él, cuando se le preguntaba por la escenografía y su relación con la poesía, decía esto, ¿no? Hacer una escenografía es como escribir un poema, pero con cosas. Tienes un espacio vacío y debes crear un ambiente. Lo mismo que veíamos allá en relación a la arquitectura, ¿no? Ya no es un espacio tridimensional, sino es un espacio que es el espacio de la página, y sobre eso debes combinar palabras para producir un universo, ¿no? Lo mismo con la escenografía, ¿no? Debes combinar objetos, materiales, escenarios, para producir también un universo verosímil, ¿no? En relación o en dirección a sustentar un guión, ¿no? Una narrativa. Sí. Respecto a los registros de la casa de cartón, en la entrevista con... No, es Ya, no te preocupes. Pasamos a la última sección, que está dedicada a la literatura infantil, como les dije, ¿no? De nuevo se destaca la idea de artesanía en su obra, porque él no solamente diseñaba los personajes de sus cuentos infantiles, sino que muchas veces los hacía, como es el caso de este cuento que se llama Andrés Nuez, en donde él, sí, así de manera como espontánea, improvisada, agarra una nuez cualquiera, le pone unos ojitos que se han despegado luego, y le pone una colita, y a partir de ahí genera todo un universo, ¿no? Lo mismo con este payarcito o con esto que termina siendo como culebritas, ¿no? Acá se ve la foto en donde él, con todo detalle, con toda paciencia, está haciendo justamente estos personajes, ¿no? Y de nuevo relacionado con el guión y con la historieta, hizo este trabajo Cabriola la Cabra, junto a Carlos, que nos va a contar un poco de eso. Me estaba olvidando, cuando trabajamos en Casa de Cartón, bueno, después que hizo esto del elefante y la cigarra, ya yo empecé a diseñar ya la escenografía, porque él no podía hacer todo, obviamente, ¿no? Y diseñé títeres y varias cosas, pero de vez en cuando se aparecía él también, me sorprendía, porque hicimos otro programa donde el personaje iba a ser una vaquita, entonces yo había hecho unos bocetos para... Había un equipo de muchachos que hacían los títeres, los confeccionaban, pero yo hacía el diseño del títere, ¿no? Y había hecho algunos bocetos de la vaquita, pero un día lunes también se apareció Watanabe con el títere ya hecho, ¿no? Había hecho por lo menos la cabeza de la vaquita y era mucho mejor que la que yo había diseñado, tengo que reconocerlo. Con envidia lo tengo que reconocer. Era muy bonita, inclusive abría y cerraba los ojos, tenía párpados, porque por dentro era un títere de guante, pero tenía un mecanismo para poder abrir y cerrar los ojos. O sea, era prodigioso como plástico, como artista, para trabajar con las manos y todo eso. Le faltaba tiempo para hacer de todo, ¿no?
obviamente, pues no se puede dirigir un programa, hacer guiones, hacer los títulos. Si él hubiese podido, lo hubiese hecho todo, ¿no? Y bueno, eso también tiene que ver con estos libros, ¿no? Que son más recientes. Sí. Hace poco yo tuve un nieto y cuando fuimos a verlo con mi mujer a Estados Unidos le llevé, por supuesto, estos dos cuentos de Watanabe, porque él me contó cómo los había hecho, cómo se había dado el gusto de construir los animalitos con la nuez y todo eso, ¿no? Pero en la época de Monos y Monadas, más o menos, hicimos esta historieta. Salió una revista de historieta que se llamó Collera. Una ONG consiguió un financiamiento para hacer una revista para niños, historietas para niños y con cosas educativas también. Y ahí se publicaron varias historietas, algunas de Juan Acevedo y otros artistas. Y Watanabe me dijo, ven para que hagamos una historieta juntos, ¿no? Él hizo el guión, por supuesto creó la historieta que se llamó Cabriola la Cabra, y en cada número salía 3 páginas de Cabriola la Cabra, ¿no? Consistía que Cabriola la Cabra, que también está acá la silueta, era un personaje del campo que tenía varios amigos, entre ellos un ratoncito, un chanchito, en fin. Y todos esos amigos, de alguna u otra manera se veían enfrentados al puma. El puma, que era un personaje fuerte, un poco prepotente, abusivo, que quería imponerles cosas, ¿no? Pero ellos, los animalitos débiles físicamente, pero con el ingenio de Cabriola y sus amigos, se las arreglaban para finalmente ganarle al puma, sacarle la vuelta, ganarle la partida, evitar que abusara, ¿no? Este era básicamente el hilo de los guiones. Creo que hicimos como 4 números de esto. El primero salió a full color, en colores planos, pero en 4 tintas. Y después, por razones de presupuesto, se redujo a 2, ¿no? En cada número cambiábamos, en este caso era el azul y en otros números era otro el color. Y, o sea, usábamos las tramas. Lo bonito acá es que, como era lógico, Watanabe no se limitaba pues, a darme a mí un texto, este es el guión, ¿no? Sino que estaba lleno de sugerencias sobre los encuadres, las viñetas. Inclusive él era gran aficionado, por supuesto, a los grandes ilustradores de libros para niños, ¿no? Compartíamos, como estos eran gráficos, que algunos también los conocía, compartíamos el gusto. Me habló mucho en esta época de Tommy Unger, un ilustrador excelente, y un poco mi dibujo está influenciado por Unger. Pero no es en este número, sino en otro, donde también me sugirió una viñeta donde los animalitos están caminando en el bosque, y es un encuadre, me dijo, que queda bonito, porque, digamos, están los árboles del bosque, los troncos, y abajo los animalitos caminando, ¿no? Yo lo hice tal cual me lo pidió él. Sí. Pero lo bonito es que su hija, Isa Watanabe, que es la gran ilustradora de libros para niños que ha ganado concursos internacionales, y es una maravilla realmente, también le llevé a mi nieto, los libros de Isa, y hay una escena en la que, bueno, hay varias escenas en las que Isa pinta animalitos en el bosque, y está el bosque con los troncos grandes de los árboles y los animalitos caminando abajo. No me cabe duda que eso se lo inspiró también Pepe, ¿no? Pepe Watanabe. O sea, que ha dejado huella también en Isa. Sí. Es una experiencia muy bonita esta de Cabriola la Cabra. Y a propósito... También seguí aprendiendo de él, como les cuento, en materia de dibujo, no solamente en literatura, sino en artes plásticas, ¿no? ¿Los personajes entonces los construían juntos? ¿Cómo era la dinámica así? No, él solamente me decía, bueno, los personajes son una cabra, son un chanchito, ya los dibujos corrían por mi cuenta, ¿no? Pero me sugería alguno que otro encuadre, alguna viñeta de la historieta, ¿no? Como este del bosque, ese tipo de cosas, ¿no? Que se le ocurrían y me decía, va a quedar bonito esto así, ¿no? Así era. Justo yo quería comentar a propósito de los encuadres, ¿no? Que es una cosa que le viene también de su afición por el cine, ¿no? Y creo que es algo que también se puede observar en su poesía, ¿no? Esta noción de componer una escena, darle vida a una escena, está además muy relacionado con el poema que les decía al inicio, ¿no? Si se dan cuenta, la primera estrofa, yo creo que es una perfecta definición de qué es un encuadre, ¿no? Dice, creo que mi ojo tiene un arbitrario criterio de selección. Obviamente hubo más paisaje alrededor. Imposible que solo fuéramos ella y yo en el rompeolas. Obviamente hubo más paisaje alrededor. Tiene que ver con un ojo que se focaliza específicamente en algo y que decide qué destacar y qué excluir, ¿no?
Y eso es algo creo que es transversal a toda su poesía, ¿no? Es el criterio de selección del ojo, ¿no? Que se puede ver como hemos visto Una cosa que muchos, quisiera agregar es que, hablando de que le gustaban las cosas simples, desprovistas de ornamentos, eso no significa de ninguna manera de que él le gustara lo simplón o que no, digamos, pudiera rebajar el buen gusto. Era sumamente exigente en materia estética. O sea que le gustaban los ilustradores los mejores del mundo y las cosas tenían que ser de la mejor calidad. En eso no se podía perdonar. No se podía admitir la guachafería, ni perdonar, ni admitir el mal gusto. Era exquisito en términos plásticos. Y lo muestra en los dibujitos que hace también, ¿no? Y en ese sentido era muy exigente, ¿no? Así como era un personaje carismático que fácilmente captaba la atención y se ganaba la amistad y el interés de la gente porque hablaba mucho, conocía mucho. Por ejemplo, a mí me hizo conocer también a Tilsa Suchía en la época en que Tilsa todavía no era una gran pintora conocida. Me hizo conocer su pintura. Desgraciadamente nunca tuve la osadía de pedirle preséntame a Tilsa, ¿no? De eso me arrepiento porque no acostumbro a hacer esas cosas. Pero igualmente era muy selectivo. O sea, no es que le gustara todo ni por ser las cosas sencillas tengan que ser de baja calidad, ¿no? Era muy exigente con la calidad. Cuando hacíamos La Casa de Cartón, él se discutía con algunos profesores y gente que estaba producida en el programa que no lo entendían. Me acuerdo que una vez me contó que había tenido una discusión en su equipo de trabajo y un profesor le había dicho pues delante de todos, mira, yo es verdad que no seré pues una persona tan culta como tú, ¿no? Pero yo me permito opinar porque creo que conozco y qué sé yo. Él me contaba esto y me decía, mira, con ese discurso él convierte su ignorancia en una virtud, ¿no? Su ignorancia la convierte en virtud y eso no le gustaba, por supuesto, ¿no? O sea, no da pábula esta actitud de ser honesto en el arte y de despojarse de ornamentos no significa rebajar la calidad estética, ¿no? ¿Alguna pregunta? ¿Inquietud? A propósito de la literatura infantil, como la muestra pretende cerrar el asunto conectando muchos de los motivos que aparecen en su literatura infantil, como la referencia a los animales y el tema del paisaje, ¿no? Primero con estos cuentos que él escribe, que son cuentos que él llamaba chistes populares y que incluso él se oponía a que se le llame cuentos. De hecho, cuando Jorge Eslava, un escritor también amigo suyo, le plantea la posibilidad de armar un compilado de todos sus cuentos infantiles, él se opone que estos cuentos que están aquí, como alternando estos dibujos de Tokeshi, ¿no?, sean publicados, porque él decía que esos cuentos en realidad no eran suyos, eran chistes populares que él había escuchado en Laredo y que él solamente los transcribía, ¿no? Entonces, ahí tenemos el camello no era así, hay otro que es el cien pies que demoraba, todos con esta referencia además a cosas que tienen que ver con la parábola, ¿no? Y justo a propósito de los animales, del paisaje, está la intervención, el trabajo de Eduardo Tokeshi, que también es un artista plástico muy reconocido y muy amigo de Watanabe, con el que trabajó temas de escenografía, hizo también ilustraciones para libros de literatura infantil, como La Lavandería de Fantasmas, entre otros, ¿no? Él ha hecho estos trabajos, digamos, en relación a los animales, un bestiario que está muy presente en Watanabe, ¿no? Y el tema del paisaje termina por cerrar la muestra con los videos que retoman esta idea del encuadre que hemos conversado hace un momento, ¿no? Los videos de otra artista invitada, Luz María Bedoya, ¿no?, que son tomas, encuadres específicos de Laredo, la ciudad natal de Watanabe actual.